Senador Ted Cruz, muchas gracias por su tiempo. Un placer. Voy a comenzar con lo que acaba de ocurrir esta semana. El expresidente Donald Trump se convirtió en el primer expresidente que enfrenta cargos federales. ¿Ha leído el encauzamiento? Sí. ¿Qué le llama la atención? Lo que llama la atención es el hecho de que exista por sí mismo. Creo que este es un momento muy triste para nuestro país. Hemos existido por más de 200 años y jamás un expresidente había sido encauzado y, francamente, tenemos una larga tradición en la que entra un nuevo gobierno y no vuelven para atrás para tratar de encarcelar al predecesor. Esto es algo que pasa en las dictaduras, en las repúblicas bananeras. Eso no es algo que hace Estados Unidos y creo que este encauzamiento es un abuso de poder por parte del Departamento de Justicia. Odian a Donald Trump y pienso que están aplicando un doble estándar obvio con Trump que no le aplican a Joe Biden o a Hillary Clinton. Y creo que esto le hace un verdadero daño a la integridad del Departamento de Justicia cuando se utiliza como un arma política. Creo que el imperio de la ley debe aplicarse por igual a todos al margen del partido. De acuerdo con el encauzamiento, el presidente Trump no está acusado de tener documentos, sino de no entregarlos. ¿Ve usted la diferencia entre eso y lo que hizo Hillary Clinton o el caso del presidente Biden? Mire, todos los presidentes han conservado documentos cuando termina su presidencia. Esto se remonta hasta George Washington. Y el tener documentos confidenciales, creo que inicialmente el Departamento de Justicia quería procesar a Trump por eso. Y después descubrieron que Joe Biden también tenía documentos confidenciales por doquier, incluyendo en una caja en un estacionamiento al lado de su Corvette clásico. Hay un doble estándar claro aquí y, en mi opinión, el estándar para encauzar a un expresidente o un presidente en ejercicio debe ser muy alto. Y creo que esto ni remotamente se acerca a eso. Es obvio que el Departamento de Justicia no quiere examinar el comportamiento de Joe Biden y creo que eso dice mucho. El que dieron a conocer el encauzamiento el mismo día en que salía en las noticias que un denunciante le alertaba al país que un informante confidencial le había ido al FBI llevando evidencia que Joe Biden personalmente habría recibido $5 millones en soborno de un extranjero, de un ejecutivo de alto nivel de Burisma, la empresa de gas natural de Ucrania. Y hemos visto que hay 17 grabaciones entre ese funcionario de Burisma, 15 con Hunter Biden, 2 con Joe Biden. Yo diría, mire, hablaba hace poco que debería haber un alto estándar para encauzar a un presidente o un expresidente. Y creo que ¿de qué se trata? Bueno, recibir un soborno de 5 millones de un extranjero lo satisface. No sabemos si es cierto. No sabemos si la información que ha usado el FBI en investigaciones previas tienen evidencia de eso, ¿qué? Pero el Departamento de Justicia y el FBI en este momento están haciendo una barrera a, uno, investigar esas alegaciones, o B, entregarle esa información al Congreso y al país para que se evalúe la evidencia. Y ese doble estándar, el encauzamiento de Trump es un encauzamiento político, creo yo. Yo estuve en el Departamento de Justicia, trabajé allí durante el gobierno de George W. Bush. El Departamento de Justicia tiene una larga tradición de ser apolítico, de mantenerse al margen de la política, de hacer que se cumplan las leyes. Y debo decir que bajo Biden, Merrick Garland ha sido el secretario de Justicia más político que haya visto el país. Y esto le está haciendo daño al Departamento de Justicia y al FBI. Yo escucho sus críticas al Departamento de Justicia y al gobierno Biden. Muchos de sus colegas están haciendo lo mismo, pero ellos están siendo muy cuidadosos de no defender el comportamiento del presidente Trump. ¿Usted defiende el comportamiento del presidente Trump? Creo que el mismo estándar se debe aplicar a todos. Y mira, hay cosas que hizo Trump con las que estoy de acuerdo y que me gustan. Creo que cuando era presidente logramos muchas cosas importantes para el pueblo estadounidense. Pregúntele a la gente si su vida estaba mejor o peor antes de que Joe Biden
fuera presidente. Vean los últimos 2 años. Inflación fuera de control, cuando ustedes van a comprar comida, cuando van a pagar sus cuentas, cuando van a comprar combustible. El precio de todo se ha disparado. Tenemos un caos en la frontera sur. El estado de la inmigración ilegal es un desastre. Tenemos la criminalidad desatada en todo el país. Y con todo y los problemas de la política nacional, la política exterior ha sido todavía peor. Yo me siento orgulloso de las victorias políticas que se consiguieron para el pueblo estadounidense bajo la presidencia de Trump. Estuve muy de cerca trabajando con eso. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero yo tenía un trabajo que hacer, representar a 30 millones de tejanos y luchar por sus trabajos, su seguridad y su libertad. Y creo que esas 3 cosas se han debilitado desde que Biden llegó a la presidencia y ha estado promoviendo una agenda extremista que le hace daño al país. En cuanto a lo que hizo el presidente Trump con los documentos en Mar-a-Lago, ¿le preocupa? Yo entiendo, y con todo respeto, una de las razones por las que el Departamento de Justicia está tan politizado en este momento es porque muchos sectores de los medios no los están obligando a responder. Desde el encauzamiento, uno prende la televisión y todo de lo que hablan es el encauzamiento de Trump, el encauzamiento de Trump. En la última semana, ABC, CBS y NBC le han dedicado 0 segundos a discutir el tema del informante del FBI con evidencia creíble que un presidente en ejercicio de Estados Unidos recibió un soborno de 5 millones de un extranjero. Creo que ese es un problema y yo alentaría a Telemundo y a todas las cadenas a cubrir todo el cuadro y no simplemente, mire, si el foco es siempre atacar a Trump, una de las cosas que hace esto es que alienta al gobierno de Biden a ser más extremista porque saben que no lo van a hacer responder. Y por eso estamos conversando con usted. Entendemos que mucha gente en Estados Unidos piensa y le teme a sus expresiones. Dicho esto, ¿cree usted que aunque el presidente Trump tiene el derecho a postularse nuevamente a la presidencia, cree que debería hacerlo? ¿Es el mejor candidato para el Partido Republicano? Mire, la decisión de postularse es una decisión que él ha tomado y en cuanto a la candidatura republicana, eso lo decidirán los votantes. Yo me mantengo al margen. No he tomado una posición en la primaria. No respalda a nadie. No he respaldado a nadie. Soy buen amigo del presidente Trump, buen amigo de Ron DeSantis. Y creo que la primaria básicamente se va a dirimir entre 2, Trump y DeSantis. Pero me mantengo al margen y quien quiera que gane el candidato republicano elegido, le voy a dar mi apoyo entusiasta en noviembre del año que viene, porque creo que vamos por mal camino en este momento. Creo que la agenda de la presidencia de Biden le está haciendo daño al pueblo estadounidense y creo que la gente quiere volver a la prosperidad que tuvimos hace unos años, cuando no teníamos un gobierno virado hacia la izquierda. ¿Cuál es la mayor diferencia entre el expresidente Trump y el gobernador Ron DeSantis? Bueno, voy a dejar que los comentaristas se encarguen de eso. Los conozco bien a ambos, son amigos. Creo que Ron ha hecho un muy buen trabajo como gobernador de la Florida. Creo que Trump, yo trabajé muy de cerca con Trump. Creo que tuvimos importantes victorias políticas para el pueblo estadounidense y lo logramos juntos. Yo confío en los votantes y creo que los votantes tomarán esa decisión y el elegido será quien le daré mi apoyo. Usted se postula a la reelección en Texas. Su contienda en 2018 fue difícil, ¿sí? ¿Qué planes tiene? ¿Cómo piensa que va a mantener su curul esta vez? Mire, me estoy postulando sobre mis antecedentes de luchar por los tejanos y producir resultados tangibles. Creo que hay un contraste claro. Las elecciones son sobre opciones. Yo me concentro en los temas de fondo, evito los ataques personales, los ataques de carácter. Muchos aspectos de la política son terribles en este momento, los gritos y
no nos sentamos a hablar y a razonar y a trabajar juntos. Creo que el Partido Demócrata en la actualidad es muy diferente de lo que era hace solo unos años. Cuando yo llegué al Senado hace 11 años, había demócratas moderados. Ya no queda ninguno. Este gobierno se ha virado hacia la izquierda y la decisión para el pueblo de Texas es claro. Quieren impuestos bajos o altos. Quieren regulaciones razonables o quieren regulaciones que maten trabajos y asfixien a los pequeños negocios. ¿Quieren ustedes caos en la frontera sur, fronteras abiertas e inmigración ilegal ilimitada? ¿O quieren fronteras seguras que protejan la seguridad de la gente? ¿Quieren abolir la policía, como dicen los radicales en el Partido Demócrata, o quieren tener policías que protejan nuestras comunidades? ¿Quieren socavar nuestros derechos constitucionales o quieren proteger vigorosamente la libertad de expresión y la libertad religiosa y la segunda enmienda y los derechos fundamentales en el Acta de Derechos? Eso es algo que para el pueblo de Texas es una opción muy clara. Hay una razón. Pero ¿por qué fue tan difícil para usted conseguir la reelección en 2018? Bueno, por un lado, los demócratas gastaron una enorme cantidad de dinero. En ese momento fue la contienda senatorial más onerosa de la historia. Gastaron más que nosotros, 3-1. Los demócratas inundaron de efectivo su campaña en Texas y más que duplicaron la votación. Esto llegó a casi 4 millones. Nosotros nos apoyamos en esto y pasamos de 2,8 a 4,2 millones entre los republicanos, pero el margen era muy estrecho. En cierto modo, esto no es tan difícil. Si alguien es un demócrata, si uno es un izquierdista, después de Donald Trump, no hay nadie a quien quieran derrotar más que a mí. Así que lo que ocurrió entonces y lo que puede ocurrir ahora es que todos los activistas de izquierda le van a dar dinero a mi adversario porque quieren derrotarme. Y la razón es porque yo encabezo la lucha contra estas políticas tan desastrosas y tan perniciosas. Y esto es algo de lo que me siento orgulloso. La razón por la que me he postulado al Senado, la gente me pregunta, bueno, ¿por qué la política es tan terrible? Hay ataques, insultos, ataques a la familia, toda esa clase de basura. Pero bueno, la razón por la que yo me postulé al Senado, la razón por la que estoy sirviendo, es porque yo creo en la libertad. Mi padre, como sabes, fue un inmigrante de Cuba. Y quería preguntar sobre su padre. Pero permítame hacerle una pregunta rápidamente antes de pasar a eso. En cuanto a la presidencia, ¿todavía la tienen en el radar? Sí. ¿Esta vez? No, esta vez no me estoy postulando. En 2016 llegué en segundo lugar. Estuvimos muy cerca de ganar en 2016. Y nunca me había divertido tanto en mi vida. Me encantó cada minuto, cada instante de cada día. Ganamos en 2 estados. Y llegar en segundo lugar después de Trump. Debo decirte, estoy comprometido con esta lucha, pero en este momento me estoy postulando la reelección para el Senado. Y el Senado es el campo de batalla. Cada día mi trabajo es ir a luchar por 30 millones de tejanos, luchar contra malas políticas que les hacen daño a los tejanos, luchar por su trabajo, por su libertad y por su seguridad. Hablemos de México, vecino de Texas. ¿Qué es lo que más le preocupa sobre la relación México-Estados Unidos en este momento? Bueno, creo que ha ido por muy mal camino. Y el contraste es muy claro. Donald Trump le hizo frente a AMLO. Creo que AMLO le tenía miedo a Trump. Y como resultado, aunque AMLO fue elegido en base a su retórica antiestadounidense, y entiendo, en una elección en México esta retórica puede ser popular. Cuando Trump era presidente, AMLO estaba asustado de Trump y teníamos una buena relación de trabajo con México. El problema con Joe Biden, y esto se aplica a todo lo que hace Joe Biden, es que ha sido tan débil que uno ve lo que ha pasado con AMLO, quien se ha tornado el más hostil hacia Estados Unidos,
más hostil hacia las inversiones de Estados Unidos. Y hay que ver una de las consecuencias reales de la presidencia de Biden. Ha sido lo ocurrido con los cárteles de la droga en México. Se han hecho una estadística sorprendente. En 2018, los cárteles de droga ganaban unos 5 millones de dólares con tráfico humano, según el New York Times. 5 millones es mucho dinero. ¿Sabes cuánto ganaron el año pasado? 13.000 millones de dólares. Sus ingresos en tráfico humano se incrementaron en 2.600%, y las políticas de fronteras abiertas de Biden le han puesto a esos asesinos la puerta abierta para convertirse en imperios multimillonarios. Un desastre para Estados Unidos y para México. Si ven la criminalidad, los secuestros, los homicidios en México, la política de fronteras abiertas de Biden ha hecho a México un lugar menos seguro. Y parte de la razón por la cual AMLO es tan problemático es porque los cárteles se han fortalecido. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la inmigración ha bajado 17% en el último mes. Desde que Joe Biden asumió la presidencia, 6.600.000 inmigrantes ilegales han ingresado al país. Es la tasa más alta de inmigración ilegal en la historia de nuestro país. Y estamos a niveles sin precedentes. Y el Departamento de Seguridad Nacional está celebrando un declive en niveles históricamente muy elevados. Yo he estado muchas veces en la frontera sur. Estados Unidos tiene una frontera de 2.000 millas con México. 1.200 de estas millas pasan por Texas. Y cuando uno va a la frontera, nunca había sido la situación tan mala como ahora. Si uno va a Brownsville, cuando estuve allí, había casi 20.000 personas acampando al sur del Río Grande, preparándose para cruzar ilegalmente. Muchas de las personas que están viniendo ahora son hombres jóvenes en edad de servicio militar. En Brownsville agarran entre 90 y 100 chinos cada día. China no está al sur de Estados Unidos, pero lo que pasa es que los cárteles están ganando millones contrabandeando a ciudadanos chinos hacia Estados Unidos. Y nunca había sido esto tan malo. ¿Pero es esta una invasión? Sí. Muchos de esos migrantes vienen de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, escapando y buscando una vida mejor. Usted los llama invasores. Están quebrantando la ley y los cárteles están quebrantando la ley. Y mire, mi opinión sobre la inmigración es muy simple. En 4 palabras. Legal es bueno. Ilegal es malo. Mire, yo creo en el imperio de la ley y le digo que el debate sobre inmigración ha cambiado. Hace algunos años había demócratas y gente en los medios que decían, bueno, las políticas de los demócratas son más humanitarias y compasivas. ¿Sabes quién no cree en eso? Los demócratas. Cuando estuve en la frontera, los reporteros me preguntaban y decía, ¿de veras? ¿Dónde está Joe Biden? ¿Dónde está Kamala Harris? Hay una razón por la que no van a la frontera, por la que ni Biden ni Kamala Harris han estado en el Valle del Río Grande. Es porque cuando uno ve lo que sucede, cuando uno ve los 853 migrantes que murieron el año pasado cruzando ilegalmente, cuando llevé 19 senadores a la frontera, estábamos en el Río Grande y vimos un cadáver de alguien que trató de cruzar ilegal. Cuando uno ve a las mujeres que han sido víctimas de asalto sexual, cuando uno ve niños y niñas que han sido víctimas de abuso físico y sexual por los traficantes, esto es algo que es indefensible, es terrible, una crisis humanitaria, y lo que más indigna es que esto es algo deliberado. Esta es una decisión política de Joe Biden y Kamala Harris
y no tienen la intención de cambiar. Ellos quieren que esto continúe y están dispuestos a hacerse de la vista gorda ante la gente que está muriendo, la gente víctima de abuso y las más de 100.000 sobredosis de drogas mortales en Estados Unidos. 17% a causa del fentanilo que pasa por la frontera sur. Sé que tiene buenas noticias respecto a Osvaldo Payá. Sí, tuvimos una importante victoria legislativa esta semana. El Senado aprobó un proyecto de ley para renombrar la calle que pasa frente a la embajada en Washington. Se llamará ahora Osvaldo Payá Way. Estamos hablando de un activista increíblemente valiente que se ha enfrentado al régimen de Castro, exigiendo elecciones libres, libertad de expresión, velando por el pueblo cubano. Y hace 11 años fue asesinado por el gobierno cubano. Sacaron su auto del camino y lo mataron. Esta semana el Senado aprobó en forma unánime mi proyecto de ley, una legislación bipartidista. Y uno diría, bueno, ¿cuál es la consecuencia del nombre de una calle? La consecuencia es muy poderosa. Eso significa que cada bandido comunista que vaya a la embajada va a tener que ver el nombre de Osvaldo Payá. Cualquiera que quiera escribirle a la embajada tiene que escribirle en la calle Osvaldo Payá. Cuando la gente busque la dirección en Google, van a tener que ver el nombre. Y es algo poderoso el mencionar a los disidentes. Cuando comenzamos, hablábamos de esta pintura. Ronald Reagan frente a la puerta de Brandenburgo diciendo que tumbaran esta pared. Y Reagan fue un ejemplo muy poderoso de el enorme poder de decirle la verdad al mal. Y la estrategia de cambiar el nombre de la calle es una estrategia que tomé de Reagan durante la Guerra Fría. Reagan llamó a la calle frente a la embajada de Rusia Sakharov Plaza por la misma razón, y creo que es poderoso nombrar a Osvaldo Payá, y ese proyecto se aprobó en forma unánime en el Senado. Creo que será aprobado en la Cámara y creo que Biden lo va a promulgar. Gracias, senador, gracias por su tiempo. Un placer hablar con usted. Buen día, gracias.